Hola, buenas Vení que tardes. no nos... Hola, ahora sí. Ahora sí lo escuchamos, Ahora sí. profesor, y ahora cuando entren todos le cantamos el feliz cumpleaños y damos Muchas inicio a la gracias. clase y usted de regalo nos va a dar una clase espectacular. Por supuesto, Chili, por supuesto, muchas gracias. Estamos con los alumnos, el lunes pasado tuvimos nuestro primer encuentro presencial. Se Ay, qué lindo. portaron de 10. La verdad que lo tengo que refelicitar como si fueran de jardín. Eh, Se portaron muy bien, fueron muy responsables. Muy bien, me alegro mucho que todo haya salido como corresponde y no es para menos con este grupo que se nota que de verdad tienen ganas de estar acá. Ahí siguen ingresando. Lo que sí no hay buena conectividad ahí como había dos enfermos que no pudieron ir eh, para hacer por Zoom. Ujú. Ah, Hay en la clase. claro, para los que no pueden asistir, Ujú. queríamos hacer un Zoom, pero no pudimos porque tiene muy baja conectividad esa ala de la facultad. Bueno, vamos Vamos a a ver ver. cómo solucionamos. ¿Y si grabamos con un celular? Eso también estuvimos pensando. Tengo una chica en la otra corte que está a reposo absoluto de su embarazo. Ya voy a preguntar a ver qué están haciendo otros profesores ahí. A ver, ¿cómo vamos? Bien, hasta ahora estamos 12, Faltan como 8 o 16, 16, 6 creo. por ahí, sí, porque son 20 y algo los que estaban concurriendo. Hoy comenzábamos a ver el tema de los contratos administrativos, ¿recuerdan? Sí, profe. Profe, disculpe que insista. ¿Usted ya le mandó las consignas del TIF? No, ahí te lo voy a mandar a vos primero para que me lo digas si está bien. Sí, por favor, porque yo estoy media preocupada porque este cuatrimestre ya se va, se termina. Es rápido, sí. Sí, sí. Y yo después lo voy a empezar a torturar que cierren las notas porque la mesa de examen comienza el 29 de noviembre. Por lo tanto, vamos a tener que entregar las notas antes. Cuando usted lo tiene, me manda, yo voy mirando. Bueno, La otra profesora. parece que...
comenzar por respeto a los que ya están Sí, en horario, porque algunos están sin conectividad. Bueno, claro, si no se van a... Los que no se pueden conectar. De cualquier manera lo graba, profe, ¿verdad? ¿Cómo? Usted entró por Zoom. Están en Zoom y se está haciendo grabado. Creo que les Listo, avisa gracias. Creo que les avisa. Sí, está grabando, profe, la clase. Sí, sí, les avisa la computadora antes de ingresar que están siendo grabados. Antes Zoom no avisaba nada. Ahora seguramente algún problema habrán tenido de gente que fue grabada contra su voluntad o alguna cuestión así. Por eso ahora avisa, vieron que uno ingresa un Zoom que está siendo grabado y le dice, this session is being recorded o algo así, disculpen el inglés pésimo mío, pero algo así dice. Bueno, vamos a ir comenzando, ya que estamos acá y por respeto a ustedes que se han conectado muy puntualmente. El tema que nos ocupa hoy en esta clase es el tema de los contratos administrativos. ¿Y qué son los contratos administrativos? A ver, ¿qué son los contratos? Empecemos por ahí, porque por ahí es conveniente tener claro esto. ¿Qué es un contrato? Digamos, ¿qué definición tienen ustedes por contratos? ¿Quién hace un contrato? ¿Cómo lo hacen? ¿Mm? Un acuerdo entre partes. Es una Entre cosa, partes. por defecto todos cuando pensamos en contratos, pensamos en los acuerdos de parte, es decir, son dos personas, o mejor, en realidad, digamos, pueden ser mucho más que dos personas, pero en principio serían dos personas en las cuales pactamos libremente hacer, dar, entregar o no hacer una cosa. Eso es en términos muy generales lo que es hacer un contrato. Por supuesto que hay todo tipo de contratos. De hecho, hay una materia en abogacía que se llama contratos. Si ustedes estudiaron la carrera de abogacía, van a ver que la tercera materia del derecho civil se conoce como contratos. Entonces, es toda una materia totalmente dedicada al tema de los contratos. Por supuesto que los contratos que se ven en esa materia son los contratos denominados civiles, que son los que hacemos nosotros muy comúnmente a lo largo de nuestra vida. La compraventa, la donación, el leasing, el mutuo. A ver, tenemos todos los contratos, ahora son los que se me ocurren ahora, pero son los contratos bilaterales, los contratos de consumo también están incluidos dentro de esta materia, que son muy importantes, es decir, cuando ustedes, por ejemplo, adquieren un servicio, como puede ser el servicio bancario, el servicio de cable, el servicio de internet, la telefonía telefónica, perdón, los contratos telefónicos, todos esos contratos. Esos son estudiados por esta materia que se llama contratos. Y dentro del derecho administrativo tenemos un género especial que son los contratos administrativos o los contratos públicos. Con esos dos nombres los podemos encontrar. ¿Y por qué creen que se llaman contratos públicos o contratos administrativos? ¿Qué es lo que va a estar presente? ¿El Estado? El Estado. El Estado, la administración. Acuérdense, en esta materia, administración y Estado son sinónimos. Son contratos públicos porque al menos una de las partes va a ser el Estado. ¿Tá? Si no está el Estado presente, si no está la administración o cualquiera de las agencias de la administración presentes, no es un contrato administrativo. Es decir, tiene que estar, supongamos, el gobierno de la provincia del Chaco, el gobierno nacional o sus entes descentralizados formando parte de ese contrato para que sea considerado un contrato público o un contrato administrativo, que en este caso son lo mismo. A ver, ¿qué otra cuestión más? Esto es en cuanto a las definiciones. ¿Está? Sabemos, digamos, que hay un contrato administrativo cuando al menos una de las personas es
el Estado o sus entes descentralizados. ¿Y quiénes más van a estar presentes aparte del Estado? ¿Por qué nos interesa? La población, el ciudadano. Están los ciudadanos involucrados. ¿Está? Y no solamente los ciudadanos como personas, sino también pueden haber personas jurídicas. Puede pasar que alguno de ustedes se convierta, o mejor dicho, tengan, no sé, un día una empresa y decidan ser proveedores del Estado. ¿Está? En esa categoría tan amplia que conocemos como los proveedores del Estado, donde entran desde, no sé, el señor que es panadero y hace entrega de bizcochitos por el refrigerio de los empleados, hasta aquellos que construyen caminos y obras de infraestructura importantes. Todo eso, o sea, todos esos oficios, desde estos que son tan poco tecnificados hasta aquellos que son sumamente tecnificados y específicos, entran dentro de la categoría que conocemos nosotros como proveedores del Estado. A ver, ¿qué otra cuestión acá? Persona física y jurídica. Perdón, Mirko, me dijiste que pueden ser personas, tanto personas físicas como personas jurídicas. Así es. En efecto, es correcto lo que vos afirmás. Pueden ser proveedores del Estado tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Lo que va a suceder es que los contratos, algunos de los contratos no pueden ser aplicados a las personas físicas y algunos de los contratos no pueden ser aplicados a las personas jurídicas. Por ejemplo, el denominado contrato de empleo público, que es una parte específica, digamos, de todos los contratos de la administración, tenemos que estar allí los contratos de empleo público. ¿Y qué es el contrato de empleo público? ¿Qué es el contrato de empleo? Es la relación laboral que se establece entre el Estado y los ciudadanos, que son personas físicas, que cumplen funciones de tipo laboral. ¿Va? Dentro de esa enorme categoría tenemos al empleo público. Y es una categoría complicada de definir, digamos, no de definir. Es una categoría complicada la del empleo público, como ustedes saben, porque integran esa categoría aquellas personas, digamos, que son la configuración clásica, estándar, la más tradicional de ellas dentro de los contratos de empleo público, que es el empleado público, es decir, el empleado de planta, aquella persona que decide hacer una carrera de tipo administrativa dentro de la administración, digamos, como funcionario, o como empleado y funcionario para el derecho administrativo, si bien no son lo mismo, y hace algunas diferencias, por sobre todo a la hora de hablar de responsabilidades, sabemos que empleado y funcionario para la ley normalmente es lo mismo. Ahora bien, dentro de esa, no solamente integran el empleo público esas personas, la integran también otras categorías de trabajadores. Por ejemplo, el personal de seguridad, es decir, la policía, eso es una forma especial de empleo público que tiene sus particularidades, es decir, el régimen de tipo militar castrense que se aplica a la policía. El régimen docente también integra el empleo público. ¿Va? Son todas categorías especiales. Y eso es básicamente los tres escalafones más importantes que integran el empleo público más tradicional. Ahora bien, dentro de empleo público, les adelanto ya, hay una categoría especial, muchas veces denostada, que es el contratado en el empleo público. La figura del contratado en el empleo público, que es una persona, digamos, que no goza es un trabajador y no goza de los mismos derechos que el empleo de planta. Y hay todas unas categorías, hay todas unas consideraciones especiales con respecto al contratado en la administración pública, porque es realmente
delicado hablar. De hecho, a ver, buena parte de la masa salarial de las provincias, y de nuestra provincia especialmente, va destinada a los trabajadores que se encuentran en las categorías de los contratos o de los contratados de la administración pública. Y son trabajadores que lamentablemente se encuentran en una situación mucho más débil si la comparamos con aquellas personas que son empleados de planta. ¿Por qué? Porque muchas veces no se le hacen los aportes, muchas veces no, no gozan de los mismos derechos laborales que sí gozan los empleados de planta. Y quiero hacer una salvedad acá: dentro de los contratados de la administración pública o de los empleados temporales, tenemos dos categorías. La categoría, digamos, más tradicional, digamos, que es la de los simple contratados, que es lo más abundante, y aquellas personas que cumplen funciones de los llamados contratos de gabinete, pero no es el caso de la mayoría, que son aquellos empleados de la administración pública que por una razón política se encuentran prestando servicios. Por ejemplo, aquellas personas afectadas al gabinete de ministros, los asesores, no sé si, supongamos que estamos trabajando en el Ministerio de Salud y a raíz de la pandemia contratamos algunos médicos epidemiólogos para que nos ayuden ayuden a ese ministerio a tomar las decisiones correctas. Y los nombramos asesores. Son personas que van a estar digamos, prestando servicios de asesoría, valga la redundancia, a un ministro o a un funcionario encargado de tomar decisiones, y van a seguir o bien la suerte de esa persona, es decir, supongamos que hay un cambio de ministro, bueno, se va con todo su gabinete, el Estado nada les debe a esos empleados, se van con el principal, o pueden seguir pero bajo un nuevo contrato. Digamos, esos son funcionarios de tipo político, duran lo que dura la voluntad política de la administración y no tienen otros derechos. Y eso está bien, digamos. El problema se da en la otra categoría, en aquellas personas que cumplen funciones laborales ordinarias, digamos, que están allí en una especie de limbo jurídico, y después, bueno, después tenemos dentro de esas categorías, seguramente ustedes conocerán muchos casos, el caso de los becados, que es un tipo de contratación aún mucho más especial, que ustedes saben que esto tiene todavía una situación mucho más precaria que la de los simple contratados. Eso es a grandes rasgos la definición de contratos públicos y la definición de contrato de empleo público. Ahora bien, los contratos públicos lejos están de agotarse ahí. Otra parte de los contratos públicos tienen que ver con la obra pública. La obra pública, que es tan fundamental para las funciones del Estado, se encuentra inmersa dentro de esta temática en particular. Cuando hablamos de contratos administrativos, es imposible no parar y hablar de este tema. ¿Por qué? ¿Por qué les parece a ustedes que es tan importante hablar de los contratos administrativos y hablar de los contratos de, ¿cómo es? Los contratos de obra pública acá? ¿Tienen alguna idea? Permiso, aprovecho para tomar un poquito de mi té. ¿Por qué es tan importante? A ver. Los contratos de obra pública por lo general se hacen con las empresas o con las municipalidades, por ejemplo. Uh-huh. Muchas veces, y son fundamentales. Se le da número de contratas, correlativas sería, y de convenios. De convenios. Profe, Sí, te escucho. Sí. ahí sería que cuando son obras públicas, a veces a través de licitación, oye, hay que hacer el pliego y el pliego va bien especificado, duración, tiempo, costo, en qué consiste la obra pública. Exacto.
Y la obra, ejecución. exacto, está muy bien. Está muy El bien. presupuesto Perdón, Mirko, ¿estabas hablando vos? infiere en el presupuesto. Exactamente, hay toda una previsión. Ya vamos a ver las etapas de la obra pública, por lo menos lo vamos a ver de manera esquemática, pero lo vamos a ver, porque es sumamente importante comprender, digamos, el proceso de la licitación de la obra pública, porque vamos a ver que tiene etapas previas, como no sé si fuiste vos, Mirko, que dijo que debe estar previsto en el presupuesto, o sea, tiene incidencia directa. Tiene que haber una etapa previa también en la cual se hace publicidad de la obra pública, y esa publicidad la vemos a diario a través de los edictos. Leen el diario, calculo que ustedes leen el diario, son lectores de diario. Por lo menos, digamos, ojean el diario una vez al día o una vez cada 2 o 3 días. Yo sé que es una costumbre que lo he notado conmigo. De a poco voy dejando de leer el diario papel, pero ¿hacen lectura de diarios? ¿Por qué? O sea, dejo de leer no porque no me guste leer, sino porque me informo a través de mi teléfono, como probablemente lo hagan muchos de ustedes. Es Ahora un lo es hábito más digital, moderno. profe. Gustavo, Los sí, Ahora diarios lo vemos. digitales, seguro. por medios digitales. Pero el diario papel, ¿lo siguen leyendo? Yo lo leo cada tanto cuando... Cada tanto, sí, sí. A mí también me pasa lo mismo. Sobre todo después de la pandemia, como que perdí la gimnasia de comprar el diario todos los días, que era algo que yo hacía. ¿Y por Sí, qué les lo que pasa cuento es esto que que parece más una anécdota personal? Porque seguramente ustedes recuerdan que hay una página medio al final del diario, que es la página de los edictos. exacto. ¿La han leído? Yo ¿Qué son suelo los, leer ¿Y qué son los los edictos? libros. ¿Conocen? A ver, estas preguntas no son de la materia, son preguntas de aplicación práctica. ¿Saben qué son los edictos? Publicaciones oficiales. Los edictos son un tipo de publicación oficial. Dale. Básicamente hay una publicación oficial que todo agente de la administración pública debe conocer, por lo menos para saber cómo funciona, que es el boletín oficial. El boletín oficial de la nación y el boletín oficial de su provincia. Son herramientas fundamentales, y no puedo hacer mayor hincapié en esto, que lo importante que es conocer el boletín oficial. Antiguamente, el boletín oficial solamente se conseguía de manera impresa y no todos los días, y uno tenía que ir, por ejemplo, a una biblioteca que recibiese la publicación, como la biblioteca de la legislatura. Entonces ahí vamos a ir los abogados o las personas interesadas a ver qué salió en el boletín oficial, o si no, ir directamente hasta el edificio del boletín oficial donde se imprimía y pedir una copia y pagarla. Digamos, el boletín oficial antiguamente tenía el formato de una revista pequeña, y en el boletín oficial tenemos 3 tipos de publicaciones. Las publicaciones de las leyes, que es la primera sección, la segunda sección, que son los edictos judiciales, y la tercera sección, que son los avisos oficiales. ¿No? Esto que les estoy contando no les voy a preguntar en el examen, pero les cuento porque es muy importante, me parece a mí, para su vida profesional. Y en la última sección del boletín oficial, sale toda la actividad pública del Estado. Todo lo que por ley debe ser publicado, debe ser conocido por la población, está allí. Actualmente tenemos una ventaja, que es Internet. Ustedes pueden ingresar, actualmente el ritmo de publicación es casi diario, a veces directamente diario. Salen publicados todos los avisos oficiales, las leyes promulgadas y los edictos judiciales. Lo de las leyes no hay problema, la legislatura sanciona una ley, se ordena su publicación,
y después de 7 días después de la publicación, la ley está vigente. Y lo sabemos, ¿cómo sabemos desde cuándo está vigente? Bueno, a partir de la fecha de publicación. Eso por regla general. Esa era una pregunta que te hacían en instrucción cívica cuando todavía existía la materia en los colegios. La segunda sección, la de los avisos judiciales, bueno, cuando, por ejemplo, se publican edictos cuando se buscan los herederos de una persona, cuando hay una empresa que va a la quiebra, cuando hay un fallido, es decir, una persona que es declarada en quiebra. Todas esas publicaciones judiciales van allí. Y en la tercera sección, les repito, todo lo que por ley debe ser conocido o debe hacer conocer la administración, mejor dicho. Si un empleado que ha sido infiel en el desempeño de sus tareas es castigado, tiene que ser publicada esa sanción en el boletín oficial. Si se va a realizar una licitación pública, es decir, si el Estado, ¿y qué se hace con las licitaciones públicas? Hoy lo dijeron bien. El Estado puede adquirir cosas, puede hacer cosas, o puede adquirir también un servicio. Todo eso también tiene que ir publicado lo más específico posible en los edictos del boletín oficial. ¿Qué más? Perdón. ¿Y por qué vemos los edictos en el diario? Porque las acciones más importantes se ordena una publicación doble. Se ordena la publicación en el boletín oficial y en un periódico, dice la ley, de los de mayor circulación en la provincia. Es más, si ustedes compran el diario los domingos, compran un diario nacional, van a ver también que, no sé, Clarín, La Nación, Ámbitos Financieros o diarios que circulan por todo el país, también tienen su sección de edictos, como es, dominicales. Y todo ello es muy importante por una cuestión que es fundamental cuando hablamos de derecho público, que es la publicidad de los actos de gobierno. Los actos de gobierno no pueden ser secretos, por regla general de nuevo. Los actos de gobierno deben ser públicos y el Estado debe publicar. Y la publicidad sí es un elemento central en los contratos administrativos. Caramba, está en el nombre, se llaman contratos públicos. Y valga la redundancia, público implica la publicidad de los actos del gobierno. Y esto es fundamental. Sobre todo para la vida, digamos, la sana vida institucional, la vida republicana de nuestro país. Porque, ¿qué les parece a ustedes que sucedería si no hay publicidad de los actos del gobierno? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué opinión tienen? Me gustaría escucharlos. Y no sabríamos cómo gasta el presupuesto, por ejemplo. Por ejemplo. Y ustedes como ciudadanos, olvidémonos por un instante que son empleados / funcionarios del Estado. ¿Qué les parece a Profe, ustedes? sería que también con los edictos uno está controlando si se cumple como la publicación que se hace en las licitaciones, las obras, en el tiempo y forma que están en los carteles, digamos, porque eso está todo especificado, Exacto. tanto en los carteles de obra como en los edictos. Exactamente. Es importante que conozcamos los actos del gobierno deben ser públicos porque nos permiten hacer algo que es fundamental. A los gobiernos se los controla. Y esto no es una afirmación ideológica partidaria. Es un principio fundamental de la vida institucional moderna.
los gobiernos están para hacer, o sea, parte de la función de la ciudadanía es la de controlar a los funcionarios. ¿Y cómo lo controlamos? Bueno, para controlar a los funcionarios, o mejor dicho, para velar por el buen desempeño del gobierno, tenemos que conocer qué actos ejecuta un gobierno. Entonces, ¿y dónde vamos a ir a buscar los actos del gobierno? Vamos a buscarlos al boletín oficial en todos los casos. Bien, esto es a rasgos generales, digamos, lo que hay dentro o el contenido de lo que vamos a ver dentro de los contratos administrativos. A ver. Vamos a elegir vamos a continuar. Bueno, habíamos hablado que la definición de contrato administrativo que vamos a utilizar es aquella que dice que el contrato es una declaración formal de voluntades comunes. ¿Está? Pero, y esa declaración tiene un componente que sí es específico, que es que produce efectos jurídicos entre dos personas, y en este caso una de las personas va a ser el Estado. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la definición que vamos a manejar de lo que es un contrato administrativo? Es un acuerdo común de voluntades entre una o más personas con el Estado, y que ese acuerdo de voluntades va a ser productor de efectos jurídicos. ¿Tá? Eso es lo que tenemos que saber. También tenemos que saber que existen muchos contratos administrativos, que hay contratos de obra, hay contratos de empleo público, hay contratos de concesión, hay contratos de concesión de obra y contratos de concesión de servicio, hay contratos de suministros, hay contratos de servicios, y existen también, digamos, la categoría de los contratos mixtos, es decir, que pueden mezclar o pueden combinar las facultades, digamos, mejor dicho, perdón, las características de uno o del otro. A ver, después, hay elementos que tienen los contratos, que tienen todos los contratos, y también los vamos a encontrar dentro de los contratos administrativos. ¿Qué es lo principal que ustedes piensan que se le exige a una persona para que tenga capacidad de contratar? ¿Qué es? A ver, supongamos que... Perdón. ¿Un instrumento legal, profesor? Repetime porque te escuché muy bajito. Elaborar un instrumento legal. Que se haga un instrumento legal, sí, eso es en cuanto a la forma. Pero está bien tu acotación, lo aclaro. Pero ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo más importante que tiene que tener una persona para poder contratar? Puede ser la capacidad de consentimiento. La capacidad y el consentimiento. Exacto. ¿Y qué son la capacidad y el consentimiento? ¿Puede ser que una persona tiene que ser apta para adquirir derechos y contraer obligaciones? Es una definición lo suficientemente acertada. Es así. A ver, veámoslo con la óptica del sentido común, que dicho sea de paso es el menos común de los sentidos, decía un profesor mío. ¿Puede un bebé contratar? No, No puede. ¿Puede un niño o una niña muy joven contratar? tampoco. En principio no, ¿verdad? En principio no. Entonces, lo que necesitamos, ¿no?, para poder contratar válidamente es que la persona tenga capacidad. ¿Y qué es tener capacidad?
¿Qué les parece a ustedes que es la capacidad? Estamos hablando de capacidad jurídica. Y ser mayor de edad. Eso es. Bien, ¿y por qué? La responsabilidad. Se relaciona, por supuesto, con la responsabilidad, la capacidad. Las aptitudes. La autoridad. ¿Quién dijo aptitud? ¿Alguien dijo? La Yo escuché aptitud aptitud legal, o aptitudes, yo profe. escuché. Las aptitudes. Las aptitudes. ¿Y qué hay con las aptitudes? Profe, sería que tendría que tener capacidad idónea para poder contratar algo y saber lo que está haciendo. Porque como que Bien. partimos, tiene que ser mayor de edad para que Es uno de los avalar, requisitos. digamos. Ahora, te pregunto, Gustavo, ¿todas las personas mayores de edad son capaces? No, hay casos excepcionales que como Claro, en algún principio, discapacitado algo, claro, en principio sí, toda persona que adquiere la sí, mayoría de edad es una persona capaz, pero como vos bien acotás, hay personas que aún, digamos, por alguna especie de trastorno o por algún impedimento legal, no tienen esa capacidad, ¿verdad? bueno, sería la parte física o mental que una persona no Exactamente, está. sí. O puede haber inclusive afectaciones a la capacidad que tienen que ver con el estado de libertad de las personas. O sea, una persona presa no tiene la misma capacidad que una persona que no está presa. Bien, Exacto, entonces, ¿qué es la capacidad? Cuando hablamos de capacidad, estamos hablando de capacidad jurídica, les recuerdo. La capacidad jurídica en el derecho es, como dijeron, creo que Soledad y Gustavo, es la aptitud de una persona para adquirir un derecho, contraer una obligación por sí mismo. Por sí mismo. ¿Tá? Y eso es la definición más plana de capacidad y es la que hay que tener para poder contratar. Ahora bien, hay distintos tipos de capacidad, porque tienen capacidad tanto las personas físicas como nosotros, y también son susceptibles de tener capacidades las personas jurídicas. No recuerdo si era con este curso, ya hablamos de lo que son las personas jurídicas. Hicimos un breve, como un repasito, ¿verdad? No, profe. No No, hablamos Sí, profe. rápido. hicimos. Sí, Sí, hicimos. habíamos hecho. Lo habíamos dicho al pasar, por lo menos que era un tema de Sí, instituciones. habíamos hablado. Claro, pues las personas en nuestro derecho pueden ser tanto físicas como jurídicas. ¿Tá? Las personas físicas no hay problema, somos nosotros las personas físicas, las que tenemos rasgos de humanidad, hombres, mujeres, digamos, los seres humanos, esos son los que tienen capacidad en principio. Pero para simplificarnos o complicarnos la vida, no estoy tan seguro, tenemos también a las personas